Hola a todos y a todas. Bueno, en este vídeo vamos a ver la formulación de óxidos. Los óxidos tenemos que son compuestos binarios de oxígeno con otro elemento. ¿Vale? Es decir, vamos a combinar el oxígeno con otro elemento de la tabla periódica. Dice, el oxígeno tiene número de oxidación -2. Mirad, el oxígeno está aquí y si os fijáis tiene -1 y -2, ¿no? Vale, teníamos aquí el -1 y el -2. Pues en los óxidos en concreto va a actuar con -2. Vamos a ver ahora cómo se formulan los óxidos. Hemos comentado que el oxígeno en los óxidos tiene el número de oxidación 2-, ¿no? Vale, pues lo vamos a combinar con otro elemento. En este caso va a ser el arsénico 5+. Para formular lo que vamos a hacer es cambiar este 5, lo cruzamos y lo ponemos aquí. Y este 2 lo cruzamos y lo ponemos aquí. Entonces, ¿qué nos queda al final? Pues nos queda arsénico 2 y oxígeno 5. Vale, ¿y esto qué quiere decir? Pues mirad, si cada arsénico tiene 5 cargas positivas y yo tengo 2 arsénicos, en total tengo 10 cargas positivas. Y ahora pasa igual con el oxígeno. Si cada oxígeno tiene 2 cargas negativas y tenemos en total 5 oxígenos, pues 5 por 2 cargas negativas serían en total 10 cargas negativas. Y si os fijáis, esto en total sería neutro. Vale, vamos a pasar al siguiente. El siguiente sería el carbono 4+ con el oxígeno 2-. Vale, hacemos exactamente lo mismo. Cogemos el 4, lo cruzamos, cogemos el 2, lo cruzamos y me queda C2O4. Pero, si os fijáis, yo el 2 y el 4 lo puedo simplificar, o sea, lo puedo dividir entre 2. Voy a poner aquí, simplificamos. Siempre que podáis simplificar, lo simplificáis, ¿vale? Simplificamos. Entonces nos quedaría CO2, ¿vale? El famoso dióxido de carbono. Vale, y vamos al último. Vale, aquí tendríamos el cobre 1+ y el oxígeno 2-. Lo mismo, cambiamos y nos quedaría cobre 2 y el oxígeno, este 1 no se pone, ¿vale? O sea, si nos sale 1, lo que hacemos es que lo quitamos. Y nos quedaría Cu2O, o sea, cobre 2 y oxígeno 1. Respecto a la nomenclatura, es decir, cómo vamos a nombrar nosotros los óxidos, usaremos la nomenclatura de composición o estequiométrica. Esta nomenclatura puede hacerse o escribirse de dos formas, con prefijos multiplicadores o expresando el número de oxidación con números romanos. Vamos a ver aquí unos ejemplos. Vale, si os fijáis, mirad, aquí tenemos puesto nomenclatura de composición o estequiométrica, ¿vale? Se puede llamar de las dos formas, o de composición o estequiométrica. Aquí tenemos las fórmulas que habíamos visto antes y mirad, esta nomenclatura hemos dicho que se puede expresar mediante prefijos multiplicadores o mediante el número de oxidación con números romanos. Vale, prefijos multiplicadores. Es muy fácil porque es simplemente contar el número de átomos de cada tipo. En este caso, por ejemplo, penta, ¿vale? Porque hay 5, óxido, porque tenemos el átomo de oxígeno, de di, 2 arsénicos, ¿vale? Los prefijos multiplicadores los tenéis aquí. El prefijo mono no se utiliza, ¿vale? Aunque, por ejemplo, se diga monóxido de carbono, se dice monóxido porque ya lo hemos utilizado muchas veces y digamos que estamos acostumbrados a eso, pero el prefijo mono no se utiliza. Entonces, si hay, por ejemplo, un oxígeno, no se dice monóxido, se dice nada más que óxido, ¿vale? En el resto, pues, di sería 2, tri 3, tetra 4, penta 5, hexa 6, hepta 7, octa 8, nona 9 y deca 10. Vale, entonces lo que habíamos dicho, penta, óxido de di-arsénico. Vale, este ya lo conocemos de antes, ¿no? Dióxido de carbono, di porque hay 2 oxígenos, dióxido de carbono. Y en este caso ya os digo, el mono no se escribe, ¿vale? Sería óxido de di-cobre. Vale, esta para mí es de las más sencillas porque simplemente ya os digo, contar el número y decir el elemento que tengamos. Y ahora, el número de oxidación con números romanos. Vale, mira, aquí es simplemente decir óxido de y lo que sea, el elemento que sea, su número de oxidación en números romanos. Por ejemplo, en el arsénico, si os acordáis de la diapositiva anterior, teníamos que el número de oxidación era 5+, ¿no? 5+. Vale, pues si os fijáis aquí tenemos óxido de y ahora arsénico y ese 5 se pone con números romanos. Vamos al siguiente, el CO2.
en el CO2 el carbono tenía de número de oxidación 4 más. Lo pongo aquí porque si no, no me cabe, ¿vale? 4 más. Entonces pondríamos óxido de, y ahora si os fijáis, carbono y, entre paréntesis, 4 en número romano. Vale, con el cobre, habíamos dicho que el cobre tenía 1 más de número de oxidación. Pues pondríamos óxido de y ahora cobre 1 más. O sea, 1 más, en este caso sería 1 con número romano. Vamos a hacer ahora un par de ejercicios para que lo entendáis un poquillo mejor. Vale, el primer ejercicio nos dice: formule completa la nomenclatura que falte de los siguientes óxidos. Vale, si os fijáis, aquí tenemos la fórmula, es decir, vamos a tener que formularlo. Y aquí tenemos la nomenclatura de composición estequiométrica de las dos formas, con los prefijos multiplicadores, que es lo que hemos dicho antes de di, tri, tetra, y con los números de oxidación con números romanos. Vale, si os fijáis en el apartado A, me viene la nomenclatura de composición con el número de oxidación en números romanos y me viene óxido de estaño 2. Vale, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues voy a escribir aquí el estaño 2 más. Y el oxígeno, que ya sabemos que es 2 menos. Vale, pues yo entonces lo que voy a hacer es SN2O2. Como yo esto lo puedo simplificar, voy a poner SNO. Y esto es el óxido de estaño 2. Esto si queréis lo podéis hacer aparte, no hace falta que lo hagáis aquí en el mismo ejercicio, ¿no? Pero el procedimiento sería este. Vale, y ahora con prefijos multiplicadores vamos a formularlo. A nombrarlo. Sería óxido, ya hemos dicho que el mono no se pone, ¿vale? Óxido de estaño. Ya está. Porque como nada más que tenemos uno de cada, pues óxido de estaño. Vale, el siguiente, el B, nos pone óxido de estaño 4. Vale, pues hago exactamente lo mismo. Pongo el estaño 4 más y el oxígeno 2 menos. Cruzo los números y me queda SN2O4 y yo esto lo puedo simplificar, entonces me quedaría SNO2. Esto es lo que yo tengo que poner en la fórmula. Vale, en este caso, si os fijáis ya el oxígeno tiene hay dos átomos de oxígeno, pues sería dióxido de estaño. Vale, vamos entonces con el siguiente. Óxido de cobre. Y esta es la nomenclatura de composición con prefijo multiplicador. Entonces, si no me pone aquí nada, es que solamente hay un óxido y hay un cobre. Por lo tanto, vamos a escribir esto de aquí. ¿Vale? Vale, ahora aquí vamos a tener que escribir la nomenclatura de composición, pero con el número de oxidación con números romanos. Vale, el problema de aquí es que yo tengo que saber el número de oxidación, en este caso del cobre. ¿Vale? Porque siempre, si os fijáis, empieza óxido de. Eso ya lo puedo escribir. Es decir, vamos a escribir óxido de y ahora cobre. Y entre paréntesis tengo que poner el número de oxidación del cobre. Vale, ¿cuál va a ser el número de oxidación del cobre? Pues mirad, si el oxígeno hemos dicho que los óxidos es siempre 2 menos y tiene que ser esto neutro, pues el cobre va a ser 2 más. El cobre, si os fijáis en la tabla con los números de oxidación, puede ser 1 o 2. Entonces, en este caso, pues sería el 2. Y yo pongo aquí 2. Vale, vamos al siguiente. Sería óxido de dicobre. Vale, pues entonces serían 2 de cobre y el oxígeno. Vale, en este caso es lo que hemos dicho anteriormente. El cobre puede tener valencia 1 y 2. Pues mirad, si el oxígeno es 2 menos, el cobre en este caso va a ser 1 más. ¿Vale? Si os fijáis, si yo tengo un oxígeno tengo 2 cargas negativas y si tengo 2 cobres tengo 2 cargas positivas en total, con lo cual sería neutro. Vale, por lo tanto, en la nomenclatura de composición con número de oxidación en los números romanos sería óxido de cobre y en este caso en número romano un 1. Vale, el E es el último que voy a hacer yo con vosotros y el resto lo dejo para que lo hagáis vosotros en casa. Vale, óxido de níquel 3. Entonces yo pongo aquí el níquel 3 más, oxígeno 2 menos y me quedaría níquel 2, oxígeno 3. Vale, en este caso sería trióxido
de diníquel. ¿Vale? El resto ya os digo, os lo dejo para que lo entendáis vosotros y los corregimos en clase. En este caso, en el ejercicio 2, tenemos que nombrar los siguientes óxidos. Aquí es solamente nombrarlos, ¿vale? Tenemos, por lo tanto, en la primera columna las fórmulas, son todas estas, y luego tenemos la nomenclatura de composición con los prefijos o con los números romanos indicando el número de oxidación. Vale, pues vamos a comenzar. Lo mismo, vamos a hacer hasta el E y ya os dejo los otros 5 para que lo hagáis vosotros. Vale, los prefijos multiplicadores ya hemos dicho que era de los más sencillos. Simplemente mirar, en este caso que tenemos 3 oxígenos y 2 cromos, pues sería trióxido de dicromo, ¿vale? Trióxido de dicromo. Vamos a escribirlo. Trióxido de dicromo. Vale, y ahora, con el número de oxidación es un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, dijimos que siempre era óxido de, y en este caso es cromo, y ahora tenemos que fijarnos en el estado de oxidación, el número de oxidación del cromo. Si os fijáis, cuando nosotros formulábamos, lo que hacíamos era cambiar estos números, ¿no? Pues en este caso, el cromo va a ser el 3, o sea, óxido de cromo 3. Vale, el siguiente. Vale, el siguiente tendríamos un oxígeno y un hierro. Pues sería óxido, porque ya hemos dicho que el mono no se pone, óxido de hierro. Vale, en la siguiente, óxido de hierro. Y ahora aquí tenemos que poner el número de oxidación. El número de oxidación en este caso, si os fijáis, si el oxígeno es 2 menos, pues el hierro va a ser 2 más. El hierro podría ser 2 más o 3 más, ¿vale? Entonces, en este caso sería 2 más. Pues ponemos aquí un 2. Vale, el siguiente. El siguiente lo mismo. Tendríamos trióxido de dihierro. Tenemos 3 oxígenos. Aquí 3 oxígenos y 2 hierros. Y ahora, en la siguiente, óxido de hierro. Y si os fijáis, aquí pasa igual que en el caso A. Tendríamos el 3 que lo habíamos cambiado antes y entonces el hierro sería 3. Ya hemos dicho que el hierro puede ser 2 y 3. Pues en este caso es 3. Vale, el siguiente pues sería óxido de magnesio. Vale, si os fijáis en la tabla que hicimos otro día en clase, que teníamos los números de sección puestos, el magnesio solamente tiene una valencia, que es 2 más. Bueno, pues cuando tiene una valencia, en esta nomenclatura, la nomenclatura de número de oxidación, simplemente se pone óxido de magnesio y no hace falta poner el número de oxidación entre paréntesis porque el magnesio no tiene ningún número más, ¿vale? Entonces digamos que esta es una excepción. Los elementos del grupo 1 y el grupo 2 que nada más que tenían un número de oxidación no haría falta indicarlo porque no hay más, o sea, nada más que va a tener el magnesio, número de oxidación 2 más. Vale, el siguiente, el E, pues sería óxido de disodio. Y la siguiente sería óxido de sodio. Y aquí pasa igual que el magnesio. El sodio nada más que tiene valencia 1. Pues como no tiene más valencia, no se pone nada. Vale, del F al J os lo dejo para que lo hagáis vosotros y lo corregimos en clase. Vamos a ver ahora el oxígeno y los halógenos. Mirad, los halógenos son, como bien indica aquí, flúor, cloro, bromo y yodo. Son los elementos del grupo 17. También estaría el lactato, pero en este caso nada más que nos vamos a quedar en el yodo. Es decir, flúor, cloro, bromo y yodo. Vamos a ver entonces cómo se combina el oxígeno con nuestros 4 elementos. Vale, mirad, a la hora de formular se colocan a la derecha. Hasta ahora siempre hemos colocado el oxígeno a la derecha. Pues en este caso, estos 4 elementos se van a colocar a la derecha y el oxígeno a la izquierda. Y ahora atentos, ¿vale? Porque con el flúor el oxígeno actúa con número de oxidación más 2, que eso no lo teníamos ni apuntado, ¿vale? Más 2. No lo vamos a apuntar en la tabla porque es que es solamente en este caso en concreto. Y el flúor actuaría con menos 1. Y ahora con el cloro, el bromo y el yodo, ¿vale? Con cloro, bromo y yodo
el oxígeno actúa con número de oxidación menos 2, como hemos hecho hasta ahora, y los halógenos con número de oxidación positivo, 1, 3, 5 y 7, es decir, el cloro, el bromo y el yodo van a actuar con número de oxidación 1, 3, 5 y 7. Vale, vamos a ver un ejemplo. En este caso la nomenclatura solamente se hace con prefijos multiplicadores. Entonces es fácil porque si yo doy esto, es simplemente decir, por ejemplo, difluoruro, ojo que en este caso, flúor, cloro, bromo, yodo, el elemento que se acaba en uro, ¿vale? Sería difluoruro de oxígeno. Di porque hay dos flúor, fluoruro porque acaban en uro y de oxígeno. Vale, en este caso, dicloruro de pentaoxígeno. Dicloruro de pentaoxígeno, ¿vale? Di porque hay dos cloros, el cloro acaba en uro y penta porque hay 5 oxígenos. Aquí sería dibromuro de trioxígeno, ¿vale? Di porque hay dos, bromuro porque el bromo acabaría en uro, de tri porque hay 3 oxígenos. En este ejercicio tenemos que completar la tabla para los haluros de oxígeno. Entonces, en este caso, si os fijáis, tenemos la fórmula y ahora tendríamos que completar la nomenclatura. En este caso, la nomenclatura de composición solo con prefijos, ¿vale? Vale, entonces vamos a escribir. Si os fijáis, tendríamos 2 yodos, pues sería diyoduro de, y ahora tenemos 3 oxígenos, pues trioxígeno. Oxígeno, aquí. Vale, y ahora dicloruro de heptaoxígeno. Vale, dicloruro de heptaoxígeno. Tendríamos entonces, hepta son 7, ¿vale? 7 oxígenos, pues sería O7 y dicloruro serían 2 cloros. Acordaros que empezamos a nombrar por la derecha, es decir, si os fijáis, aquí yo he empezado diyoduro y empezamos a nombrar por la derecha diyoduro de trioxígeno. Aquí sería dicloruro de heptaoxígeno. Vale, el siguiente tenemos dicloruro de oxígeno. Bueno, pues escribiríamos oxígeno solamente hay uno y dicloruro. Venga, y el último tendríamos 2 bromos y 5 oxígenos, pues sería dibromuro de pentaoxígeno.